¿Qué consejos dirigen nuestras acciones y actitudes? Muere el marido y lo llevan a enterrar en el cementerio, y llega un amigo de él y empieza a orar por él. Dice: estamos aquí para despedir a este gran amigo, un hombre honesto y cabal, lleno de grandes cualidades y actitudes. El marido modelo, el padre ejemplar. Al ver esto, la viuda toma a su hija y dice a su hijo o a su hija, dice: vámonos de aquí, nos equivocamos del tiempo. ¿Se vio usted que ahí donde los seres humanos guardan secretos que jamás se revelan? Un sentimiento guardado que no se puede borrar. Un amor imposible que no se puede alcanzar. Una canción sin terminar. Un poema sin revelar. Un deseo sin cumplir. Son algunas de las circunstancias o situaciones que el ser humano guarda. ¿Y por qué guarda todas estas cosas? Simplemente es eso, secretos están llenos de temores. Nosotros guardamos nuestros secretos porque estamos llenos de temores. No queremos que las otras personas cambien la opinión que tienen de nosotros, o simplemente tomen una opinión equivocada de nosotros. Y voy a leer un poquito sobre lo que es las actitudes. Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. La integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interpretan entre sí. Si alguien me trae agua, se lo agradecería. A ver quién tiene la buena actitud. Voy a buscar algo para mí. Las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema o no tiene por qué ser sustanciado en una afirmación o una información objetiva. Por su parte, los sentimientos son reacciones, emociones que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. Finalmente, la conducta son tendencias a comportarse según opiniones o sentimientos propios y a veces de los demás. Las actitudes orientan los actos si las influencias externas son las que se dice o hace, tienen una misma incidencia. ¿No entendieron nada? Yo tampoco. Naturaleza de las actitudes y sus componentes. Es posible que una actitud hayan más cantidades de un componente más que de otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no requieren más acción que la expresión de los sentimientos. Algunos psicólogos afirman que las actitudes sociales se caracterizan por la compatibilidad en respuesta a los objetos sociales. Esta compatibilidad facilita la formación de valores que utilizamos al determinar qué clase de acciones debemos emprender cuando nos enfrentamos a cualquier circunstancia que sea posible. Existen tres tipos de componentes en las actitudes. Estos son el cognitivo, el otro es el afectivo y el conductual. El cognitivo es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece las acciones del objeto. ¿No entendieron nada? Son las sensaciones, por ejemplo, las afectivos son las sensaciones y los sentimientos que dichos objetos producen en un sujeto. El sujeto puede experimentar distintas experiencias
con el objeto, esto puede ser positivo o negativo. Y por último, la conductual son las intenciones, disposiciones o tendencia hacia un objeto en cuanto surge una verdadera asociación entre objetos y sujetos. En otras palabras, en otras palabras, son la manera y la forma de comportarnos. Hay muchas cosas que nosotros nos elaboran dentro de lo que nosotros queremos hacer. Y muchas cosas afectan al propósito de las cosas que queremos hacer. Vayamos al pasaje bíblico de hoy, que se encuentra allá en Reyes, el capítulo 1, versos del 1 al 11. Y es la historia de Roboam y de Roboam. Roboam fue así que, porque todo Israel había venido, así que para ser rey, para serle rey. Y aconteció que cuando le oyó Roboam, hijo de Labán, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarlo. Vino, pues, Roboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, gracias, hermano. Qué buena actitud. Entonces el rey Roboam pidió consejos de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejaréis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueses un siervo de este pueblo y le sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejaréis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye alguno del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. Ahora pues, mi padre os castigó o cargó de pesado yugo, mas yo añadiréis a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Roboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para que confirmara la palabra de Jehová. Había hablado por medio de Ahí, el profeta Ahí, silonita, a Jeroboam, hijo de Labán. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero el rey Roboam reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Domam,
que estaba sobre los tributos, pero los apedrearon todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Consejos. Es increíble ver cómo los demás influyen en nuestras decisiones y acciones. Vemos aquí muy claramente y muy interesante que en el capítulo 15, en el versículo 15, las cosas tomaron la forma que Dios había determinado. Dios había anunciado a Jeroboam que él iba a ser el rey de 10 tribus. El profeta Agías se encontró con él, con Jeroboam, y tenía un manto nuevo en forma figurada. Y le dio, y cortó el manto en 10 pedazos. Le dijo, estas son 10 pedazos. Estas son las 10 tribus que vas tú a gobernar. Porque Dios, por amor a él, por amor a David, permitió que las otras 2 tribus fueran gobernadas por parte de su descendencia. ¿Será que Roboam fue un títere de Dios? Que Dios, a pesar de que ya tenía planeado lo que iba a hacer, permitió que él fuera ya para que el pueblo se acercara y pidiera y lo nombrara rey. De ninguna manera. Nos damos cuenta que Roboam no aceptó el consejo de los ancianos. No fue culpa de Dios, Dios ya sabía lo que iba a hacer él. Como Dios ya sabe exactamente qué es lo que vamos a hacer nosotros.